Dada la sección cónica que usa esta ecuación polar, queremos encontrar las intersecciones X e Y y el foco. Comencemos por determinar qué tipo de sección cónica tenemos. Cuando tenemos una ecuación polar en esta forma, donde tenemos seno θ aquí. Si escribimos la ecuación de esta forma, donde tenemos una aquí en el denominador, esta será una sección cónica donde es mayor que 1, es la excentricidad con un foco en el polo. Entonces, si escribimos la ecuación en esta forma, podemos determinar la excentricidad que nos dirá qué tipo de sección cónica tenemos, pero también porque podemos escribir la ecuación en esta forma, sabemos que tiene un foco en el polo. Por lo tanto, queremos que estos tres sean positivos, por lo que dividiremos el denominador numérico por 3. Queremos que la ecuación tenga la forma R es igual a E veces D, dividido por la cantidad 1 menos E sin θ. De nuevo, si dividimos el denominador numérico por 3, 6 dividido por 3 es 2. 3 dividido por 3 es 1. Y entonces 3 seno θ dividido entre 3 sería un seno θ. Esto nos dice que la excentricidad es igual a la positiva y, por lo tanto, tenemos una parábola. Y dado que tenemos una parábola, solo hay un foco, y debido a que nuestra ecuación se ajusta a esta forma, sabemos que el foco está en el polo. ¿Cuál sería este punto aquí? Donde usando coordenadas rectangulares, sería el punto 0,0. Y ahora completaremos una tabla de valores para encontrar las intersecciones X e Y. Notaremos cuando θ es 0 radianes, o termina aquí. O cuando θ termina aquí en pi radianes. Deberíamos poder encontrar dónde cruza el eje X o las intersecciones X. Entonces, para nuestra tabla de valores, digamos que θ es igual a 0 radianes y pi radianes. Para encontrar las X intersecciones. Y luego, para encontrar las intersecciones en Y, dejaremos que θ sea igual a pi en 2 radianes. Y 3 pi sobre 2 radianes. Y ahora realizaremos la sustitución en esta forma de nuestra ecuación. Entonces, cuando θ es 0 radianes, tendríamos 2 divididos por la cantidad 1 menos 0 seno, que es igual a 0, por lo que tendríamos 2 divididos por 1 o 2. Entonces, cuando θ es 0 radianes, R es igual a 2 positivos. Entonces, cuando θ es 0 radianes o termina aquí, R es 2, que sería este punto, que sería una intersección X con coordenadas cartesianas de 2,0. Luego, cuando θ es pi radianes, tendríamos R es igual a 2 dividido por la cantidad 1 menos, así que sinusoidal pi también es 0. Entonces R es 2 otra vez. Entonces, cuando el ángulo termina aquí a lo largo del eje X negativo, R es positivo o 2. ¿Cuál sería este punto aquí? Usando coordenadas rectangulares cartesianas, este sería el punto negativo 2,0. Y finalmente, para encontrar la intersección Y, seleccionamos pi sobre 2 radianes y 3 pi sobre 2 radianes. Entonces, realicemos esas sustituciones. Entonces, cuando θ es pi sobre 2 radianes, tendríamos 2 divididos por 1 menos. Seno pi sobre 2 es igual a 1. Aquí tenemos un denominador de 0. Y la división por 0 no está definida. Y por lo tanto, R no está definido cuando θ es pi sobre 2 radianes. Así que ahora intentemos 3 pi sobre 2 radianes. Cuando θ es 3 pi sobre 2 radianes, tendríamos 2 divididos por la cantidad 1 menos. Bien, seno 3 pi sobre 2 es igual a 1 o negativo. Esto sería 2 dividido por 2 o 1 positivo. Entonces, cuando θ es 3 pi sobre 2 radianes, R es igual a 1 positivo. Entonces, cuando el ángulo termina aquí a lo largo del eje negativo y, R es positivo, que sería este punto aquí, nuestra intercepción, que tiene coordenadas rectangulares, o coordenadas cartesianas de 0 negativo. Entonces nuestra parábola se vería así. Ahora la pregunta no nos pide esto. Pero observe como si se nos pidiera encontrar el directorio X. Sabemos que veces D debe ser igual a 2 positivo. Y dado que es igual a 1, D es igual a 2 positivos. Y debido a que nuestra parábola se abre,
Observe cómo el directorio X debería estar debajo de nuestra parábola, y tendría que estar 2 unidades debajo del polo, lo que significa que nuestro directorio X sería esta línea horizontal aquí. Y es igual a 2 negativos. Recuerde de nuestro trabajo anterior, la distancia desde el directorio X al vértice es de 8 unidades. ¿Cuál es la misma distancia desde el vértice hasta el foco? Analizando nuestro gráfico, no es del todo a escala, pero observe cómo aquí tenemos un igual y esto también verifica uno igual. Espero que hayas encontrado esto útil.